Se nota con franqueza la cepa bonarda. Bueno, acuérdense de la lista esa, o sea, yo les dije tomen Malbec, tomen Cabernet, bueno, tomen bonarda un tiempo y después salten al Syrah, yo qué sé, pero tómense más tiempo con estas cepas más desconocidas. O sea, el Malbec y el Cabernet por ahí ya lo venís tomando 6 años atrás. Y el bonarda no todos los días, si vas a un asado o a una comida con alguien que aparece alguien con un bonarda. Entonces ustedes tómense un tiempo un poco más largo del bonarda. Lo que yo les explicaba a ellos cuando vos viniste es que cuando arrancás con una cepa tenés que mantenerla un buen tiempo, siempre tomar distintas marcas pero en esa cepa, hasta que más o menos ya la tenés algo conocida, ¿ok? Y ellos ya lo vienen haciendo con el Malbec y con el Cabernet. Y ahora hoy les voy a romper un poco el esquema ese de la continuidad por este tema, pero ya les digo, bonarda, el Barolo, el Sangiovese, todas esas cepas suavecitas y jóvenes, hay que tomarse más tiempo para poder recordar. El Petit Verdot, el otro día tomé un Petit Verdot, el mes pasado tomé un Petit Verdot con una persona y vos a la persona que convidás Petit Verdot es como que, yo qué sé, es como que le estás engañando, ¿no? Es como decir, bueno, yo te doy Petit Verdot y la otra persona termina diciéndote, sí, hago todo lo que vos quieras, como diciendo, porque es tan rico y te pega tan bien y tiene tanta personalidad el Petit Verdot que la otra persona queda extasiado. Pero el Petit Verdot es 5 veces más difícil de encontrar que un bonarda. Entonces, cuando arrancás a probar Petit Verdot, y bueno, tomate un año. Probá todos los Petit Verdot que encuentres, si tenés suerte, y tomate un año entero, yo que sé, mucho tiempo, para poder recordar. Pero cuando venís tomando Malbec, Cabernet, y de repente saltás a Petit Verdot, decís, es como que me abrieron la ventana del cielo. En serio, parece que le entraste un poquito al paraíso, porque es exquisito. Pero Petit Verdot es una marca. Es una cepa. Petit Verdot. ¿Se consigue el Petit Verdot? Sí, se consigue. Lo conseguimos la otra vez, conseguimos una botella en... Trump. ¿A dónde fue que compramos? ¿Cómo? Trump. Verdot. Me corta Verdot. Un vino caro, un vino. No. Tengo uno, Tini es una de las mejores bodegas. Yo creo que el último que probé es Trump. Pero hay muchas marcas, Yo creo que el Corihuela Cajón también tiene. ¿Vos tenés algún Petit Verdot acá, mujer, o no? ¿Qué hago? Sí, lo vendí, Martín, tenía un Ruca Malén Petit Verdot que lo vendí. Yo nunca me hablé con Petit Verdot, ¿ves? Sí, todas las bodegas tienen Malbec, Cabernet, Syrah, pero Petit Verdot no todas. ¿Ok? Entonces hay que saber cuáles poquitas bodegas arrancan con el Petit Verdot. Este me regalaron ayer por el día del profesor. Petit Verdot es una muy buena bodega. Sí, Verdot, con B corta y que al final. Bueno, ya que están con la virome en la mano, anoten DOC. ¿Qué quiere decir DOC? D-O-C. D.O mayúscula .C. DOC, como doctor, pero con un punto en el medio. D.O.C. ¿Qué quiere decir DOC? DOC, cierto. Quiere decir, anoten, denominación de origen controlado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si acá leemos en este vino que dice Bodega Iacarini, Bonarda, Roble, Oak Age, producto argentino, y no dice la etiqueta dónde está. En la contraetiqueta dice Mendoza, fenómeno, pero no dice DOC. Ahora, si vos acá ves que dice DOC, quiere decir que el Estado, acá en Argentina o en cualquier lugar del planeta, le pone el sello DOC porque certifica de que el vino y la uva proviene de ese lugar. Certifica que la denominación está controlada según su origen. El primer DOC en el mundo fue la zona de La Champagne en Francia.
Después, la primera zona acá en Argentina creo que lo recibió DOC en la década del 60, en Luján de Cuyo, y después alguna otra de por ahí, Tupungato, y ahora casi todas tienen denominación. Pero ¿qué pasa? Vos vas al Estado, al Instituto Nacional de Vitivinicultura, le decís, che, mirá que quiero tener DOC en mi vino. Sí, pero tienen 10 inspectores para todo Mendoza, para todo Cuyo. Entonces los inspectores, y voy dentro de 2 años. Desde el momento que vos pones DOC, la botella vale el triple. ¿Por qué? Porque el sello de calidad, es un sello de calidad. Hoy en día, el pisco, ¿cómo que es lo que hacen en México que tomamos siempre? El tequila, montones de bebidas así tienen denominación de Sí, origen. la comida también. ¿Entienden? Es fundamental para que el tequila sea verdadero del lugar de donde sale. Se hace con agave, ¿no? Con agave natural. Bueno, va el Estado mexicano y certifica que es DOC tequila. Sí, los quesos también tienen. Los quesos también, también la trazabilidad. Entonces, cuando se inventó el DOC, la gente mucha bola no le daba. Pero es fundamental que haya alguien que certifique que es verdad. ¿Ves? Porque si no, te meten vino de distintas bodegas o de distintas tierras. No, tengo uno por allá, otro campito por acá, otro viñedo por acá. Y no es. Y eso dice ahí en la fotocopia, dice milésime o añada. Y ahí explica que es todo un mismo año y a veces en inglés, en exportación, le ponen single vineyard. Le voy a escribir para que lo cojan. En inglés, alguna botella dice single vineyard, que es de un solo viñedo. Claro. Entonces, cuando vos estás tomando un single vineyard, quiere decir que es todo de ese mismo viñedo. No que trajeron un poquito de Luján de Cuyo, otro poquito de Tupungato, otro poquito de Guaymallén. ¿Entendés? No. Cuando dice single vineyard, mejor calidad. Y si dice single vineyard, si encima dice no, ya está. Cada vez mejor calidad. Pero tiene una mezcla de 5 viñedos. Claro. ¿Ah? Falta cambio. Bueno, ¿qué me dicen de este Bonarda? Se deja tomar, es distinto. Por ahí no estamos acostumbrados, siempre estamos, claro, estamos acostumbrados a Cabernet, un vino de más presencia. Entonces, si tenés una comida para maridar muy suavecita, y bueno, Bonarda, si es una comida y una carne muy simple, no muy especial, una chuleta, Un bife. una paliar de lomo. ¿Para la pasta? Y la pasta con una salsa muy suavecita, ahora de repente va. Ahora, si la pasta es muy poderosa la salsa, te queda muy suave. Era terciopelado. El aterciopelado va con la madera le da el aterciopelado que le da más presencia, vos lo sentís todo aterciopelado. Este fíjate que tiene un dejo después de que se sentiste la fruta, te deja un dejo de un poquito alcohólico o un poquito de acidez. ¿Lo sentís? En el borde de acá. Bueno, ahí no está aterciopelado. Y ahí está desparejo, está desarmonioso. Pero porque es típico del Bonarda. No es que sea malo el vino. El Bonarda ya es así. ¿Entendés? No sé si lo escuché, pero... Si llega a llamar mi teléfono, ni lo atiendas, ¿eh? Atienda y... Darla. Sí. Y te queda un viejo en la lengua de experiencia. ¿Viste? Cuando un retrogusto que te queda un ratito que te y sentís la lengua un poquito áspera. Eso es bueno. Así que solo fruta, no es pimienta, nada como... Eso es la madera. Esto tiene madera. O si tiene mucho. Sí, este tiene un poquito de madera. Decía Walker. Royal Oak. Oak es roble en inglés. Y del otro lado, si alcanzás a leer, yo no. Por ahí se lo que bueno, a mí yo cuando hice el curso, Trapiche me metió todo esto. Trapiche vino el enólogo de Trapiche en el año 80, en serio. Tengo que fotocopiar estas cosas para estudiar. Era un vino, sí, era un vino re accesible y buenísimo.
Bueno, ahora vamos a complicar la película. El señor Bianchi, ¿están esto mirando? Sí. El señor Bianchi, uno de los grandes inventos que hizo en su vida como vitivinicultor, inventó una fórmula que se llamaba Bianchi-Borgogna. ¿Se acuerdan? Bianchi-Borgogna. Y en blanco se llamaba Chablis. Chablis. Y tuvo éxito cuando largó el Borgoña y cuando sacó el Chablis en blanco, y todo el mundo compraba y se moría loco, se volvía loco con el Borgoña. Y como tuvo éxito, todas las otras bodegas sacaron también Toro Borgoña, Tomato Borgoña, todos le empezaron a imitar y todos le decían, sí, ¿y qué le pusiste en el Borgoña? Entonces él imitó mucho de lo que se hace en Borgoña, que es, el Borgoña está con Cabernet Sauvignon mezclado con Malbec y mezclado con Merlot. Esa combinación francesa de la Borgoña, que la gran mayoría de los vinos de la Borgoña tienen esta combinación, él le dio el punto justo y tuvo un éxito de puta madre. Borgoña es una zona. Borgoña es una región, como decía acá, Cuyo. Pero no una cepa. Claro, entonces toda la gente se confundió diciendo, a mí la cepa que más me gusta es la Borgoña. Claro. Y es como digas, a mí me gusta la cepa Catamarca. Pero dime, en Catamarca ¿cuántos vinos hay? O en Cuyo, ¿cuántos vinos hay? No es una cepa, es un estilo de vino mezclado, Un estilo de blend. genérico, blend o de corte de estas tres cepas. Y que por ahí son un 20, un 30, un 50, los varían ellos, pero normalmente es 30, 30 y 30. ¿Ok? Después de la Borgoña tenemos la zona de Burdeos, los blend, Red Bordeaux Blend, los mezclados vinos tintos de Burdeos. Y esto es lo que yo le dije, tiene Cabernet Sauvignon, una gran parte, toda esta parte de Merlot, mirá, casi un 70% de Merlot, un poco de Cabernet Sauvignon, y con que lo rellenan con un poquito de Cabernet Franc, un toque de Malbec, que allá en Francia se llama Côte, allá no existe la palabra Malbec, se llama Côte, o un cachito de Carmener. Carmener es una cepa que hay mucho en Chile, acá no agarró bien, pero en Chile la cepa emblema chilena se llama Carmener, es una cepa francesa, como la Côte o como la Carmener. Y Bianchi lo que hizo es copiar eso. Bianchi copió y sacó eso. Y bueno, lo que nosotros nunca supimos es cómo eran los originales de Bordeaux, o los originales de Bordeaux. Y ahora salió esto, salió este ayuda memoria, no, es un dato re importante porque te está dando los grandes porcentajes de cada uno. Bianchi se trajo el enólogo. Claro, Bianchi lo que fue allá y entró a probar y un enólogo dijo, y me parece que, y medio que le pegaron con el porcentaje, con el coupage. Y tuvieron el éxito infernal. Te digo que durante 15 años el vino que más se vendía era el Bianchi Borgoña. Y todas las bodegas lo imitaron porque era un éxito. Y con el Chablis también. Chablis es una zona francesa especial que hace ciertos vinos. Y le puso Chablis al blanco. Y el Chablis era una mezcla de Chenin con Sauvignon y un toque chiquitito de Chardonnay, muy poquito de Chardonnay. Y esta mezcla, más que todo, un 70% era, o 60% de Chenin, con un poquito de Sauvignon y un poco de Chardonnay también, resultó muy buena. Después la fueron cambiando, hay alguno que le sacó el Chardonnay y le puso, yo qué sé, le puso semillón. Con semillón también es una mezcla muy linda. Pero siguen siendo mezclas semillón. Siguen siendo mezclas como este blanco que dice los vinos mezclas blancos de Bordeaux. Y acá te dice, ¿qué porcentaje? Ustedes que leen mejor que yo, ¿qué dice acá en el verde? Sauvignon Blanc. Y el otro verde, semillón, Muscadel, sí, Sauvignon Gris. Sí. Ugni Blanc es una cepa muy rica que se hace mucho en Italia y en el sur de Francia. La Ugni Blanc. Tiene Colombard Esa no la conozco. y Merlot Blanc.